Buenas tardes, estimados amigos. En este momento les habla el licenciado Nemesio Acosta y pastor evangélico. Hace unos días escuché de parte del Papa Francisco, donde él decía que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es pecado. Yo quiero decirle al Papa Francisco y a todas las personas que están de acuerdo con ese matrimonio, a la luz de la Biblia, yo quiero decirles que sí es pecado. En Génesis capítulo 1 y el verso 27, el Señor crió a un hombre y a una mujer, de tal manera que el matrimonio que Dios aprueba es precisamente entre un hombre y una mujer. En Levíticos capítulo 18 y el verso 22 dice la palabra que no se debe de echar varón con varón como con una mujer. Y en Levíticos 20 verso 13 dice que si alguno se ayuntara con varón como con mujer, abominación hicieron, y ambos deben de morir. De tal manera que Dios penaba este pecado con la muerte. También en Romanos capítulo 1 y el verso 26 dice la palabra: y de igual modo los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo casos vergonzosos, dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6 dice también la palabra, capítulo 6 y el verso 9, se menciona una lista de pecados como idolatría, como fornicación, adulterio y también el hecho de acostarse con varón. Eso es lo que dice la palabra de Dios con relación a la relación entre hombre con hombre y mujer con mujer. Tenemos en el libro de Génesis capítulo 19 el caso donde Sodoma y Gomorra fueron destruidas por la maldad que había en esas ciudades. Dice la palabra de Dios en el capítulo 19 de Génesis y el verso 24 y 25, dice que Dios hizo llover azufre y fuego desde el cielo, y de esta manera destruyó a las dos ciudades, por la razón de que había mucha maldad, practicaban el pecado de la homosexualidad. De tal manera que, como en aquel tiempo había tanta corrupción, también hoy en el presente hay mucha maldad. En muchos países están prohibiendo la predicación de la palabra de Dios, y en otros lugares están aún matando a las personas que predican el evangelio. En Turquía, 2 semanas antes de que se diera el terremoto, habían matado a 24 misioneros por predicar la palabra de Dios. Y también sabemos de que hay tanta corrupción en el sentido de que no se permite predicar la palabra de Dios. Hace unos días también en el Reino Unido se aprobó una ley de que no se iba a permitir predicar el evangelio. En otras partes también vemos cómo está la corrupción, donde hay personas que le están rindiendo culto
al diablo. Por ejemplo, en Canadá, Estados Unidos y otras partes, se menciona de que hay iglesias donde le rinden adoración a Satanás. Y ustedes saben de que lo que pasó en Brasil hace unos días, donde también le estaban rindiendo culto a Satanás. Y de esta manera el Señor envió un rayo desde el cielo, inundaciones, y murieron muchas personas a consecuencia de ese pecado que estaban cometiendo. De tal manera que yo les invito a leer la Biblia. Por ejemplo, Jeremías capítulo 10 y el verso 10 nos habla de el Dios a quien se debe adorar. Dice así la palabra de Dios: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. De tal manera que a ese Dios es que se debe de adorar, y el que adoramos nosotros. A ese Dios verdadero, poderoso, que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios es que tenemos que adorar y rendirle culto. De tal manera que yo quiero invitarles a leer la palabra de Dios, para que no se dejen engañar por opiniones de hombres. Que el Señor les bendiga.